pues volviendo y reflexionando sobre esas verdades eternas, ¿no? Quería ahora empezar la reflexión sobre lo que es el juicio. Y os pregunto, y pensarlo, ¿os da miedo pensar en el juicio? Ese día que nos presentaremos delante de Dios y nos retribuirá según nuestras buenas obras, ¿os da miedo pensar en el juicio? O en el juicio final, me da igual, el juicio particular, al momento de morirnos, o ese juicio final, ¿no? ¿Os da miedo? Y mucha gente me dice, mire padre, yo, y perdonadme la broma, si entramos todos a mogollón y no me pregunta, y ahí me cuelo, mejor que ese encuentro personal por si acaso. Hay mucha gente que tiene como pavor, como miedo a ese juicio particular, a ese juicio universal. Les da miedo, ¿no? Ojalá no me pregunte mucho, ¿no? Y entonces es muy bonita la explicación que al final de la Spe Salvi el Papa explica los lugares para aprender a esperar. Y en esos lugares pone 3. Uno es la vida de oración. El segundo es nuestro obrar y la realidad del sufrimiento que padecemos. Pero el tercer lugar para aprender a esperar, dice, es el juicio final. ¿Por qué ese juicio es motivo de esperanza? Y entonces es muy bonita la explicación del Papa. Ahí, citando autores ateos, se dan cuenta cómo si no hubiera juicio y por lo tanto el mundo fuera eterno, un mundo eterno donde la injusticia está siempre presente, es una eternidad que la verdad es, perdonad la expresión, es patética, no es nada interesante ni nada apasionante. Pensar en una eternidad donde la injusticia está siempre presente, pues nadie se apunta. Y ve cómo esos autores ateos, Horkheimer y Adorno, de la Escuela de Frankfurt, se dan cuenta que tiene que haber un juicio y que tiene que haber eternidad. Pero como son ateos, no entienden cómo arreglarlo. Pero se dan cuenta que hay algo ahí que no puede ser un mundo eternamente injusto. Y se dan cuenta, ¿no?, que algo tiene que ocurrir, ¿no? Claro, nuestra fe nos da la respuesta, es que nuestro mundo tiene punto final y habrá un juicio y donde toda injusticia será restituida. Y por eso el Papa explica que la injusticia del mundo es la prueba más fuerte desde el punto de vista de la razón de que tiene que haber juicio, tiene que haber eternidad, y si hay juicio tiene que haber Dios. Y por lo tanto, desde esas razones para creer, ¿no?, desde esas maneras de mostrar que tiene que haber Dios, contemplar la injusticia del mundo, un mundo que sea siempre injusto, pues es horrible. Tanto es así que creo que es, citando a un padre de la Iglesia, creo que es San Ambrosio, ¿no?, Benedicto XVI en la Spe Salvi dice: ¿os imagináis, después del pecado original, un mundo con todo el sufrimiento y todas las injusticias que tenemos, que eso fuera eterno? Dice, menudo horror, Cuando voy a ver abuelitas que ya son muy mayores, me dicen: padre, yo aquí ya no pinto nada, ya tengo ganas de irme, yo aquí ya lo he hecho todo. ¿Os imagináis qué le ofrezco? No, mire, la situación que tiene por toda la eternidad. Dice, el agobio es que les cogería la esperanza de que va a haber, que van a morir y que van a ir al cielo. Eso es lo que les mueve a decir, pues aceptamos la voluntad de Dios. Por eso Dios de todo mal ha sacado bien, y la muerte que entró por el pecado en la historia, pues ahora resulta que ha sido la gran liberación que Dios ha inventado en el ser humano aquí en la tierra para no hacer un mundo eternamente injusto. Y por lo tanto ahora la muerte ya deja de ser un mal para ser ese liberarnos de un mundo eternamente injusto. Dios sabe más, siempre sabe más. Y entonces, pero dice, pues tiene que haber un juicio y tiene que haber eternidad. Y entonces se plantea, pero si Dios es justo, nadie en la tierra podría salvarse. Y si Dios es misericordioso y entonces pasa por alto nuestras faltas y nuestros pecados, entonces si Dios es misericordioso nos tendría que explicar por qué permite tanta injusticia en el mundo. ¿Qué es más, justo o misericordioso? Y la respuesta en Dios siempre es la misma, es
100% justo y 100% misericordioso. No puede ser un Dios injusto. Y entonces, ¿cómo se hace compatible la infinita justicia divina con la infinita misericordia divina? ¿Cómo puede Dios ser misericordioso sin ser injusto? Y entonces la respuesta es tremendamente hermosa, que es: Dios puede ser justo y misericordioso justamente porque se ha hecho hombre, porque al encarnarse ha asumido tu vida y la mía, porque asumiendo nuestra vida pagó por todos nuestros delitos muriendo en una cruz, y por tanto toda la injusticia nuestra, la de todos los hombres de todos los tiempos, ha sido pagada en Él, en la cruz, y por lo tanto ya puede ser solo misericordia sin ser injusto. Si Dios no se hubiera hecho hombre y no hubiera muerto en una cruz, aún tendría que demostrarnos que nos quiere y no podría ser misericordioso siendo justo, no podría. Pero lo puede porque se ha hecho hombre, porque ha asumido nuestra vida, porque ha pagado por nuestros pecados en la cruz, y por lo tanto toda la injusticia de todos los hombres de todos los tiempos la ha reparado Él en el cielo, muriendo en la cruz, y por lo tanto ya puede ser solo misericordia sin ser injusto. Por eso esa idea de la divina misericordia, ese mirar a Jesús, en ti confío, es la lógica de haber entendido lo que es el juicio. ¿Qué es ahora el juicio? Otra vez, solo se puede entender dentro de la lógica de Dios. El juicio es el encuentro con el único que me puede decir: yo te quiero con locura y te quiero en mi corazón, y he hecho todas las locuras imaginables e inimaginables para poderte tener en mi corazón. Te he dado mi vida, he pagado por tus faltas, pero ven, no me desprecies. ¿Qué es el juicio? En el fondo es Jesús que te pregunta: ¿me dejas que te tenga en mi corazón? Y por lo tanto, pensar que el juez que me va a juzgar es quien más me quiere, quien más ilusión tiene de tenerme en su corazón, quien al mostrarle toda mi miseria me dirá: todo eso lo he pagado yo en la cruz, ya pago yo porque quiero tenerte conmigo, pago yo. Dices: gracias a Dios que el único juez que nos va a juzgar es Él, porque como nos juzgue cualquier otro lo tenemos podría decir, lo tenemos mal planteado, ¿no? Y sería para echarse a temblar, pero gracias a Dios que nos juzga Él. Y por eso pensar en quién es el juez y entender lo que es el juicio, por eso San Juan de la Cruz decía que al final de nuestra vida se nos examinará del amor, y el amor es: me dejas estar en tu corazón, me acoges en tu vida. Y uno puede pensar: ¿y entonces todo el mundo se salva? Digo, no. ¿Qué es lo que nos puede entonces y ahora cerrar y cortar las puertas de la eternidad? Pues son solo dos cosas. Es la soberbia de no querer reconocer el mal que hemos hecho, o la soberbia de aquel que, reconociendo el mal que ha hecho, no quiere pedir perdón. En el fondo es el: no quiero acogerte en mi corazón, no te necesito. Y somos capaces de coger ese talón y romperlo, que os explicaba en la primera charla sobre qué es el cielo. Soy capaz de decirle a ese juez: a pesar de todo lo que me quieres, no quiero estar contigo. Que es: no quiero reconocer el mal que te he hecho, no te acojo en mi corazón, no quiero pedirte perdón, no te quiero en mi corazón. Por eso la realidad del juicio nos lleva: nunca justifiquéis un pecado por pequeño que sea, porque todo mal, todo pecado, toda falta que hemos hecho, a la que reconocemos delante de Dios, lo siento, ese pecado queda perdonado y queda restituido. Por eso esa costumbre de la confesión frecuente, decía Pío XII en la Mystici Corporis, casi con una frase casi textual: no es sino una especial intervención del Espíritu Santo ha querido Dios suscitar en el seno de la Iglesia la confesión frecuente. La confesión no es más que el tomar conciencia
de ese Dios que te dice que yo te perdono, te concedo mi propia vida, te quiero en mi corazón. Y nos acostumbramos así a acoger el amor de Dios, nos acostumbramos a la humildad de decirle que sí. Por eso todo lo que ha pasado por el perdón de nuestros pecados en la confesión, de eso, ante la mirada de ese juicio final, no existirá, porque todo lo que Dios perdona queda aniquilado. Y por lo tanto, la belleza del perdón aquí en la tierra, la belleza de ese sacramento del amor misericordioso, la increíble, podríamos decir, belleza de contemplar esa divina misericordia de un Dios que ahora puede ser misericordioso y solo misericordia y infinita misericordia sin ser injusto. Cuando uno recuerda esas palabras de Jesús a Margarita María de Alacoque, yo os quiero y solo encuentro en vosotros menosprecio, rechazo, o esas palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska, dice: lo que más me duele de vosotros es vuestra falta de confianza en mí, no os creéis que de verdad os quiero. Y esa falta de confianza es lo que os estropea la esperanza, es lo que os estropea el mirar el mundo y la eternidad y el juicio con miedo, porque no entendemos de amores y no hemos comprendido de verdad a Dios. Pero el comprender el juicio así, en vez de decir, ¡ay, pues qué bien! Y entonces aquí da igual lo que hagamos, ni todo lo contrario. Al amor no se le puede hacer esperar, al amor no se le puede herir. Será recordar para santificar, que decía Juan Pablo II en la Dies Domini, ese recordar todo lo que Dios me quiere, el que Dios un día me va a mirar qué he hecho ante Él, el pensar que le pueda decir, Señor, no quiero herirte más, es como el deber, la responsabilidad más grande en nuestro corazón. A quien es el amor ni le puedo hacer esperar, ni le puedo herir. Y entonces nos tomaremos tan en serio la realidad del juicio, donde querremos que Jesús, al mirarnos en ese abrazo, donde se funde con nosotros y allí aniquila todo nuestro mal, utilizando algunas expresiones teológicas, Benedicto XVI en la Spesalvi, ¿no?, que recuerdan algunos teólogos actuales, ¿no?, en esa mirada divina donde ahí aniquila todo nuestro mal, donde uno se siente querido. Entonces es donde entenderemos cuánto nos quiere, cuánto le hemos herido y cómo acogerle va a ser el mayor tesoro que tenemos. Por eso, pensar en el juicio nos llena de esperanza y nos urge amarle aquí, ahora, ya, con un corazón nuevo y un corazón más grande. Si no, no entenderíamos a Dios, no entenderíamos de amores, ni hubiéramos entendido la verdad del juicio. Vendría, si seguimos meditando con esas realidades últimas que estamos como comentando en estas charlas, vendría ahora intentar explicar, bueno, Dios me quiere tanto, pero me dice que es la verdad del purgatorio, que existe el purgatorio donde tendremos pues que purificarnos, y uno dice, entonces el purgatorio es un Dios que te dice, ¿la has hecho? Pues ahora la pagas. ¿Eso es el purgatorio? Pues vamos a reflexionar ahora sobre la realidad del purgatorio. ¿Se puede entender el purgatorio como tanta gente dice a veces, no es un lugar donde me tengo que purificar, donde tengo que purgar el mal que he hecho? Digo, si lo entendéis con esta expresión que bien entendida es correcta, pero si la entendéis como habitualmente la entendemos todos, entonces en el fondo me estás diciendo que es un Dios que es un poco rencoroso, que te dice, mira, yo te quiero mucho, pero después de lo que me has hecho, aquí tienes que purgar. La has hecho, la pagas. Eso es el purgatorio. Y la respuesta ya se ve que eso hace tambalear, ¿no? Dice, pues no puede ser así, ¿no? ¿Qué es ahora el purgatorio? Entonces, otra vez, el purgatorio solo se entiende dentro de la lógica del amor. Y lo explicaré con una anécdota que ya en alguna otra charla que expliqué sobre la lógica del perdón, explicaba cuál era el sentido de la penitencia y ahora cuál es el sentido del purgatorio. Y ponía el ejemplo de un niño que, haciendo travesuras, un día rompe un cristal del colegio y el director llama a los padres y les explique, mira lo que ha hecho su hijo.
Entonces esa madre buena se siente con la obligación de ir al colegio y se presenta ante el director. Los que me estáis escuchando, que seáis padres y madres de familia, ¿qué sería lo primero que le diríais al director después de saludarle? Y seguro que todos los buenos padres y madres diríais lo mismo: lo siento. Pero si no habéis roto vosotros el cristal, ha sido el hijo. Sí, pero os dais cuenta que el hijo está en vosotros y vosotros estáis en el hijo. Y por lo tanto, al pedirle perdón, lo siento, estáis pidiendo perdón no por vosotros, sino por vuestro pequeño. Y sabéis que si el director os dice: mira, tranquila, no pasa nada, ¿no? Se ha equivocado, pero disculpado, ¿no? Entenderíais que en esa disculpa no solo os está perdonando a vosotros, está perdonando a vuestro pequeño. Pues eso es lo que ha hecho Jesús en la cruz. Jesús en la cruz está mucho más unido a nosotros que los padres a los hijos. De tal manera que formamos parte del cuerpo de Cristo, somos de su mismo ser. Y entonces Jesús, al asumir nuestras faltas, se presenta delante de Dios Padre y en la cruz le dice, no le dice, ¿les perdonas?, sino que le dice, ¿me perdonas? Él se ha hecho pecado, dice San Pablo, ¿me perdonas? Él es todo el pecado del mundo, ¿me perdonas? Y Dios Padre, que le quiere con locura, le dice, ¿cómo no te voy a perdonar si es lo que más quiero? Y al perdonar a su Hijo, que es todo el pecado del mundo, ahí nos perdona a todos y cada uno de nosotros. Esa es la verdad de la cruz. Y entonces, eso es lo que ha hecho Jesús, ir delante de Dios Padre y le dices, ¿me perdonas? Y él, Dios Padre, que le dice, viendo cuánto les quieres y cuánto me quieres, ¿cómo no te voy a perdonar? Esa es la realidad del misterio de la cruz, es la gran lección de aprender a amar. Y entonces, en ese perdón estamos incorporados nosotros. Pero viene el director y dice, sí, pero alguien tiene que pagar ese cristal. Y entonces la mamá coge y abre el billetero y empieza a sacar monedas, billetes y billetes, porque es un cristal caro. Y entonces, ahí también es muy bonito, porque esa mamá es otra vez la imagen de Jesús. Quien paga no es el niño, quien paga es los padres. Pues quien paga es Jesús. Ha dicho, mira, todo el mal que te has hecho lo pago yo, pero tú ven conmigo. Es lo que más quiero, tenerte a ti. Te quiero a ti y quiero tu bien, no lo olvidéis nunca. Es lo que quiere Jesús ahí en la cruz y ahora en el cielo y ahí en ese juicio particular. Te quiero a ti y quiero tu bien, ¿no? Y entonces, pues, con esa lógica uno podría pensar, pues entonces todos directos al cielo, que es lo que más ilusión le hace. Sí que es lo que más ilusión le hace. Pero entonces esa mamá empieza a sacar los billetes para pagar y ve que su pequeño saca del bolsillo 50 céntimos. ¿La mamá los tiene que acoger o no los tiene que acoger? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por dos motivos. ¿Por qué tiene la mamá que acoger esa moneda insignificante que no cubre nada el precio del cristal, pero lo tiene que acoger? Por dos motivos. Uno, para que se dé cuenta que él forma parte también de la vida de la mamá y por lo tanto que asuma la responsabilidad de su libertad. Si no, no sería plenamente humano y no le ayudaría a crecer. Por eso Dios, después del pecado original, no podía decir, no pasa nada, os perdono y os quedáis aquí en el paraíso y todos contentos. Dices, no, tenía que recordarles la responsabilidad de nuestra libertad para hacerlos verdaderamente humanos. Por eso les tiene que echar del paraíso. Pero como no son dioses, Dios se compromete a devolverlos a su hogar, porque ellos solos no pueden, ni ellos solos pueden pagar el mal que han cometido. Y por eso Dios se compromete, no, pagaré yo y pago yo. Pero tengo que entendáis que tenéis que asumir la libertad de la responsabilidad de vuestra libertad, porque os he hecho a mi imagen y semejanza. Si os negara esa responsabilidad de vuestra libertad, no os haría libres. Y si no os hubiera hecho de verdad libres, pues entonces no os hubiera hecho a mi imagen y no respetaría de alguna manera esa impronta
que yo he dejado en vuestro corazón, que es dejar mi imagen en vosotros, que, como dice el concilio, la libertad es el signo más eminente de la imagen de Dios en el ser humano. Dicho esto, tiene que acogerlos para que el niño se dé cuenta de la responsabilidad de su libertad, pero a la vez lo tiene que acoger porque si no acogiera esos 50 céntimos, le estaría diciendo al niño, mira, lo que tú puedes hacer por mí no vale nada. Hay un verbo en castellano que es ningunear. El ningunear es, tú no me puedes aportar nada, tú no me puedes ofrecer nada, es decirte, si alguien es bueno soy yo y tú no puedes hacer nada bueno por mí. Eso es un menosprecio de la dignidad del pequeño. Por eso la mamá tiene que acoger esos 50 céntimos. Pues eso es el purgatorio. Cuando nosotros nos presentemos delante de Jesús y descubramos todo lo que Él ha pagado por mí, la ilusión que tiene de tenerme en su corazón y la desproporción espectacular de lo que ha hecho Él y lo que yo no he hecho, sacaré mis 50 céntimos y le diré, Jesús, ¿puedo hacer algo? Y entonces Jesús, claro, los 50 céntimos es chuches que el niño no podrá comer y por lo tanto es un sacrificio, porque no podrá gozar ni disponer de esos chuches que a él le gustan y sabe que eso es a la vez un sacrificio. Pero dar los 50 céntimos es para el niño como motivo para sentirse responsable, para sentirse también querido, ¿no? Y por lo tanto, en esos 50 céntimos se juega que el niño se sienta dignificado ante la mirada de su madre y de su padre, diciendo, yo también soy valorado por ti y tengo algo que aportar. Y como Dios es el que más sabe querer, te acogerá los 50 céntimos y te dirá, gracias. Y el que tú puedas dárselo será motivo de tu gozo y no motivo de tu amargura, aunque sufrirás porque no podrás disponer de eso como si ahora pudieras gozarte comprando chuches. Y esa es la realidad del purgatorio. Claro que sufriremos porque no podremos disponer de esos 50 céntimos, pero ese mismo sufrimiento será el motivo de nuestro gozo, de ver que Dios ha aceptado de mí, que pueda ayudarle en algo y así Dios hace que yo me sienta importante. Por eso el purgatorio solo se entiende dentro de la lógica del amor divino. Es una manera de decir, ¿qué puedo hacer yo para restituir todo el mal que he hecho? Y Dios te acepta algo que es infinitamente desproporcionado, pero te dice gracias y hace que te sientas importante, hace que te sientas querido y por eso en el purgatorio la gente no vive amargamente, sino que goza pudiendo ofrecer de su parte aquello donde Dios me dice, pues gracias. Y entonces, siendo así, todos iríamos al purgatorio. ¿Quién no va al purgatorio? Y entonces es aquellos que cuando le dicen a Jesús, Jesús, y yo puedo darte esto para ayudarte, sabiendo que es desproporcionado, pero es lo único que puedo, lo de mi parte, ¿no? Y Jesús te dirá, mira, tú con tu vida, con el amor que me has tenido, con lo que te has sacrificado por mí, por lo que me has dado a conocer, por todo lo que has hecho, me has dado muchísimo más que 50 céntimos. Y entonces no te ninguneará, sino que te recordará ante su mirada todo lo que tú has hecho por él. Entonces te darás cuenta que tú sí que realmente has hecho lo que podías por él. Y entonces Dios, sin humillarte, sin decirte que tú no vales nada, sino de lo contrario, diciéndote, no sabes cuánto vales y todo lo que has hecho por mí, hará que te ahorres el purgatorio sin ningunearte. Y por eso aquí en la tierra, en la medida que nos unimos a los sufrimientos de Cristo y nos sacrificamos y nos mortificamos y rezamos por los demás y le amamos, porque todo eso es la lógica del amor, es esos 50 céntimos que aquí en la tierra le vamos diciendo a Jesús, ¿y qué puedo hacer por ti? Y entonces entenderemos que Dios acoge eso y lo ha unido a la cruz y unido a la cruz está reparando la injusticia de todos los hombres de todos los tiempos. Esa es otra vez la realidad del purgatorio. Y entonces uno entiende que el purgatorio no es un Dios rencoroso, que le has hecho la pagas. Es un Dios que nos quiere con tanta delicadeza que entonces lo que hace es no solo no ningunearnos, sino agradecerte que puedas aportar, sabiendo que lo que aportamos es miseria y compañía comparado con todo lo que Él ha hecho. Pero a la vez ha hecho
que nos sintamos importantes y nos sintamos tan formando parte de su vida que entiendo que si yo no puedo aportar de mi parte, en el fondo Dios me estaría diciendo que no soy nada. Y en cambio Dios me está diciendo que valgo mucho para Él. Y entonces, por eso el purgatorio es un ámbito también de gozo y de esperanza y de alegría, sufriendo, porque no podemos estar todavía con Él. Y el anhelo se hace más grande, pero es un Dios que con su ternura y su delicadeza nunca nos menosprecia. Esa sería la realidad del purgatorio, que debería entender la verdad del infierno y cómo Dios permite que haya gente creados para amar y ser amados, que resulta que puedan perder a Dios. Hemos dicho que ese talón podríamos romperlo y podríamos decirle a Dios, no te necesito. O podríamos decirle a Dios, mira, no quiero reconocer el mal que he hecho o no quiero pedirte perdón. Y podría perder a quien más me quiere y a quien lo es todo. Esa es la realidad del infierno.